La herramienta que habíamos visto en la sesión pasada es, para trabajar con niños, el surfista. ¿Recuerdan? La idea básica del surfista... La idea básica del surfista es ayudar a los niños a ponerle palabras a las cosas que les pasan. La podemos usar sí, no, pero es solo el lenguaje de un surfista, no suma nada. Darle herramientas a los niños, poniéndole palabras a las cosas que les pasan y ayudándolos a pensar una herramienta que los ayude a solventar ese problema. Por ejemplo, la metáfora que les contamos es... No se preocupen. La metáfora que les comentamos es: el miedo es la emoción que le queremos transmitir a los niños. Perdón, el agua es la emoción que queremos que el niño maneje de otra forma. Puede ser miedo, rabia. ¿Sí? En este caso, como ven ahí, dice mis miedos. Pero también puede servir para trabajar la rabia, la frustración, la emoción que al niño lo desborda. Y ¿se acuerdan? Primero hacemos como un pequeño cuento para introducirlo en esto, porque al niño tenemos que traerlo a partir de lo concreto. No podemos exponernos con cuestiones muy abstractas. ¿Sí? No podemos decirle, oh pequeño, la activación de tu amígdala conlleva una cadena de reacciones fisiológicas. ¿Qué le decimos al nene? Le podemos mostrar una foto de un surfista, le podemos mostrar un video de un surfista, cuando va a la playa, etcétera, etcétera. ¿Te acordás que habías visto un surfista? ¿Sí? Porque todos los niños conocen las olas. Capaz que no todos conocen los surfistas, pero todos conocen las olas como todos han ido a la playa. Y una olita del Mediterráneo para un niño es una gran ola que le da una buena hostia. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Conoces las olas? ¿Te ha pasado? ¿Has ido a la playa? ¿Te han dado vuelta a las olas? Bueno, la emoción, lo que te pasa a ti es algo parecido. La emoción es como una ola que viene y te pasa por encima la emoción. Te revuelca por el suelo, te da vuelta. ¿Sí? Pero, ¿te acuerdas? ¿O has visto esto? Esto es un surfista. Es una persona que usando una herramienta, que es la tabla, puede surfear la ola, puede ir por arriba de esta emoción, puede superarla, dominarla. Todos, pasarla mejor que evitarse la hostia, ¿verdad? Entonces, tú también, yo también, porque cuando yo era chico me daba mucho miedo, en este caso estamos hablando de los míos, ¿verdad? Me daba mucho miedo la oscuridad, me daba mucho miedo los monstruos, me daba mucho lo que nos daba miedo a nosotros. ¿Recuerdan? Como base para cualquier intervención, la herramienta es el vínculo. Primero tenemos que conectar con el niño. Si no conectas con el niño, con el adulto, si no conectamos no podemos hacer nada. La base del trabajo de un psicólogo es a partir del vínculo. Si yo no me vinculo con el otro, no puedo. Un buen docente, si no se vincula, te transmite la información, salvarás el examen, pero no te genera eso. Es lo mismo. Primero conectamos con el niño. ¿Cómo? Porque nosotros también pasamos por eso. También tuvimos miedo, también tuvimos rabia, también tuvimos frustración. Entonces, desde ese lugar es que tenemos que hablar con él. Yo pasé por lo mismo que tú. ¿Y sabes qué me ayudaba a mí? Tal cosa. ¿Sí? Aquí lo que le decimos al niño es, en la primera columna, que escriba qué es lo que le da miedo y que piense en la segunda columna qué lo ayudaría con ese miedo. ¿Sí? Me gustaría que se tomaran un minuto y pensaran en el caso de ustedes, que hagan un ejercicio de memoria, cuando ustedes eran niños. Escriban por lo menos una cosa que les daba miedo cuando eran niños. ¿Sí? Escriban en la... ¿Qué tal niños? Niños. Más o menos entre los 6 y los 12. Y antes de hacer, entre los 6 y antes de hacer, ¿no? Entre los 6 y antes de hacer. ¿Bien? ¿Pero aquí? Claro. Ahí matéis. ¿En la ficha? ¿En la ficha? Para eso se las di. Para ir usándola. ¿Sí? Después les voy a pasar esta ficha por el grupo de WhatsApp para que la tengan en formato PDF y la... ¿Cuántas tengo que hacer? Una. Ahora es una, para hacer el ejercicio. ¿Sí? En esta primera página. Exactamente, donde dice el surfista. Me ha dicho alguien que por eso... ¿Uno o varios? El que no haya traído el documento hoy puede hacerlo en una hoja de papel cualquiera.
Martín. Mi tabla era como yo lo gestionaba, como solución. Exacto, ¿qué te ayudaba a pasar ese miedo, por ejemplo? Si fueron varias etapas, puedo poner la evolución de la hoja. Puedes hacer lo que quieras. Lo que, Haz lo que varias herramientas que usaste, puedes poner varias herramientas. Esto es un ejercicio ahora para ustedes, cómo se usa esta herramienta. ¿Entienden esto? Ustedes tienen que ahora ejercitar cómo se usa la herramienta, para que después ustedes vayan y la usen con otro. Si ustedes nunca la usan, por lo menos con ustedes mismos, les va a ser mucho más difícil poder aplicarla con otra persona. Recuerden, lo primero es poder conectar con el otro. Lo segundo, embellecerla con una historia, para que el niño entienda esto. Y lo tercero es que el niño... Para el niño, por ejemplo, ustedes no tienen que tener la tabla, no es necesario. Que le den una hoja de papel y le dicen, escribe aquí, pero es importante que él escriba. Si ya sabe escribir, es importante que él escriba esto. ¿Por qué? Porque esto también se ha visto. Al escribir, recuerdan que usábamos el hemisferio izquierdo. Y cuando tenemos una emoción usamos el derecho. Si el niño piensa en la emoción, la recuerda, se activa. En este momento ustedes se están reactivando estos miedos que tenían cuando eran niños. Oscuridad, los monstruos, que los dejaran solos, perderse. Todos estos son miedos que todos hemos experimentado. A los perros. ¿Y lo de evitarla? ¿Qué usabas para salvarte de ese miedo? Por ejemplo, tenías miedo de la oscuridad, prendías la luz. Esa es la tabla. Pero si hacías otra cosa que encender la luz. Obvio. Vale. Si como el amigo Jaume era una oruga que se convertía en mariposa, que llevaba varias etapas, hubieron varias herramientas en distintos momentos evolutivos. Yo ahora te quiero preguntar, ¿qué tabla le pondrías tú si un niño te viene diciendo que lo que le da miedo, para decirlo así, es acudir a las clases porque se meten con él, porque le hacen bullying y esas cosas? ¿Qué tabla le pondrías tú a mí? Perfecto. Ahí tenemos un caso de un niño que sufre bullying. El niño no tiene miedo de ir a la escuela. Lo que tiene miedo es a que le hagan bullying. Pero lo asimila, en plan. Claro, porque es ahí donde le hacen bullying. Claro, si yo no voy a la escuela, lo que estamos viendo en el niño se llama conducta evitativa. Si yo no voy a la escuela, evito que me hagan bullying, por lo tanto, evito pasarlo mal, pero el niño no le da miedo a la escuela. Esto pasa mucho. El niño no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? No sé, no me dice. Hay algo. O se siente mal, o le hacen bullying, o algo hay para que el niño no quiere ir a la escuela. Especialmente cuando el niño no lo decía y en un momento al otro lo empieza a hacer. Entonces, en ese caso, ¿el niño solo puede hacer algo para evitar esto? Sí. Él podría solito. Podría decir, bueno, yo voy y me enfrento a los maltones y tal y tal. Pero en este caso es muy importante la colaboración de la institución. El sistema escuela es donde tendríamos que hacer la intervención. Tendría que haber un dispositivo anti-bullying, un protocolo, tendría que activarse en ese caso. No hay. Sí. Al menos Y la nos venden a los padres, al menos en mi cole, que sí que hay. Claro. Los venden. Yo puedo decir que en el cole de mis hijos, que iban a un colegio concertado acá, también nos vendían eso de que había. Ahí. A mi hijo, un compañero le empezó a hacer bullying, que vuélvete a tu país, que qué haces aquí, y lo empezó a pegar. Mi hijo era muy buenito, no sabía defenderse porque mi hijo no tenía necesidad de pelear con nadie en casa. Entonces, aquí su madre tuvo que enseñar a darle unas buenas piñas para que el crío se defienda solo en clase, porque he ido cuatro veces a dar mi queja a la maestra y a la directora y me han dicho que el nene que hacía bullying estaba pasando por una situación difícil, que sus padres se estaban separando. Le dije, es la misma historia del mío, y el mío encima cambió de país. Le digo, ya sé que no es problema de ustedes, es una decisión mía y que me traigo a mi hijo, pero le digo, es que aquí se tiene que dar soporte a los dos niños. En mi época no había bullying. Nos agarrábamos a trompadas y... Claro. En mi época... No, pero... En mi época tampoco, no, por eso pero Siempre ha habido bullying. No, pero me pasa a mí lo de ella, yo me pasa lo de ella y no te dan soporte y dices, vale, el soporte será mío. Sí, claro. Entonces, antes que peguen al mío, yo voy a pegar a los demás y después ya acabaremos como acabaremos, ¿no?
Yo a mi hijo le enseñé No es una- no es una- Yo creo Participando en plan, bueno. Claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, antes que pegan al mío, pego a los demás. De que nos tenemos que adaptar un poquito a la realidad que hay en este momento. Por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, por lo menos lo que yo viví era... El bullying es normal entre los niños porque son niños y no saben... No es correctamente lo normal, que no es normal. Pero, por ejemplo, en mi época, si tú tenías 14 años y alguien te hacía bullying, estaban los niños de 15 años que evitaban eso. Digamos que no había bullying porque entre los mismos niños impedíamos que eso surgiera. Si veíamos un niño molestando a otro niño, los más grandes evitaban esa conducta. Pero, claro, yo veo de que ahora es como que es trabajo del profesor, como que yo no me implico. Y yo creo que eso ha de es que generar... ahora los más grandes le hacen bullying a los yo chicos creo que eso, también. exactamente. Yo no, Por ejemplo, en mi época era impensable de que un mayor molestara a un menor. Claro. O sea, era impensable. El mayor estaba como para poner orden entre los más Los menores pequeños. no se metían con los de los cursos Y en superiores. la actualidad hay niños pegando al otro y los otros en vez de evitarlo lo graban. Sí. Y animan, y animan. Y animan. Jaume y Félix después. Jaume. Yo viví un caso con una ex pareja mía que tenía un niño y mientras estuve con ella, pues para mí era mi hijo también. Entonces, sufrió un acoso, un bullying en un colegio de Tarragona y le dimos cuenta al profesorado, no nos hicieron mucho caso hasta que se repitió, al final nos paramos en el colegio y dimos reunión con la dirección, con el profesor, con el tutor, tal, con el chaval también. Y a partir de ahí exigimos qué protocolo había y exigimos respuestas. Como iba muy lento, pero sí que hacían algo, pero iba muy lento, tuvimos que estar muy encima y al final lo que hicimos fue una queja por escrito y al departamento de enseñamiento. Y ahí se pusieron las pilas. Qué triste que tengas que llegar a ese momento. Sí, ¿Y sí. ¿Y cuánto tiempo es? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Igual tardas 3 meses, Claro, 3 pero meses no el niño tienes con que bullying. tomar Es la- una cosa de eso. No tienes que tomar Es que al final tomas... Esperen, más allá de las reacciones, ¿sabes? esperen, más allá de las reacciones emocionales que les genera esto a ustedes, vamos a intentar nosotros poner usar nuestro hemisferio izquierdo para intentar ponerle razón a la emoción. No Félix existe. quería Perdón, hacer un aporte. perdón, que no me Ah, a la parte contraria, sí que es cierto sí, adelante. Disculpa. que lo hablaron con el niño, con los padres, lo castigaron, tuvo consecuencias y luego hubo un seguimiento continuo y es que no sé cómo se llama, la figura de, no sé si es psicólogo o no sé qué, pero la figura del acompañante, en este caso al chaval, ¿vale? Para darle confianza en cualquier cosa que había, que la contase, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, que ahí sí que mejoró, pero fue triste porque tuvimos que hacer Es mucho. que es mucho. Félix, Y uno de los problemas que hay con el bullying son los padres. Me refiero, por ejemplo, a un padre que le dice que su hijo está haciendo bullying, pero el padre no va a reconocer eso. Los padres. Mi hijo no, mi hijo no es así. Mi hijo se defiende, ¿no? Es decir, realmente es un problema de educación, de todo. De los que hacen bullying, de los que no lo hacen. Por ejemplo, reconocer, oye, tengo un hijo que es violento por X circunstancia, puede ser familiar, del colegio, mil y una, ¿no? Yo creo que es donde tenemos el problema, realmente, en reconocer que nuestros hijos pueden ser violentos. Bullying. Yo no soy una persona muy rara, pero a mí cuando me decían, es que tu hija, digo, mi hija cuando sale de la puerta de mi casa no sé cómo. bullying excede, Es su el carácter, bullying no su es sueño, pegar hostias solamente. Se puede hacer bullying de muchas formas. Por ejemplo, el aislamiento social es una forma de hacer bullying. Sí, claro. Por ejemplo, porque claro, ¿qué pasa? La imagen del bully, del matón, es el que va y le pega al otro. Nelson en Los Simpsons, ¿verdad? Que va y le pega a Bart. Pero por ejemplo, hay otra forma de hacer bullying como el aislamiento social. Por Es el ejemplo, más que duro. es muy frecuente entre las chicas. Nadie hable con Raquel y yo le como la cabeza a todas las otras chicas y nadie hable con Raquel, y la dejamos sola, la vamos dejando sola, la vamos dejando sola y eso es tan doloroso como una hostia o más. Sí, o inventar historias de alguien y, claro, eso le afecta. Porque... hacer correr bulos. Entonces, en este caso, Raquel, en el caso de un niño que sufre bullying, nosotros podemos ayudar y tenemos que ayudar, especialmente dándole la continentación al niño, pero como bien nos señaló Jaume, la escuela es quien tiene protocolo
abuelo tiene que empezar a moverse. Y lamentablemente, como bien lo señaló Jaume, a veces hay que tocar las narices hasta que se obtiene un resultado. Lo malo es que hay a veces que los padres no se llegan a dar cuenta pronto y el niño ya está sufriendo hace muchos años. Exacto. Y al niño también le cuesta, sobre todo expresar eso, porque al fin y al cabo es como te estás frustrando, se está frustrando Exacto. mucho al recibir tanto. Y ahí, si me permiten, ahí vuelve lo que dijo Félix. El problema también somos los padres. Los padres que no admitimos que nuestro hijo pueda hacer bullying y los padres que no tenemos el ida y vuelta Feedback. con el hijo. Exacto. No tenemos ese espacio. Sí, Sí, ya. claro, a razón de lo que lo ha dicho ahora, que lo malo es que puedes estar sufriendo durante años. Sí, Te voy a contar un caso muy extremo. A mí me toca atender un chaval de 14 años en Reus. Y lo siento porque es muy duro, ¿eh? Pero llegamos a una calle, al domicilio de Reus, y cuando llegamos, el chaval era más grande que yo, pero que yo pensé, nos han dicho que 14 años y se ve que era un chaval, pero muy, muy grande. Y el chico yacía muerto en el suelo. Su padre era cazador. Su madre estaba volviendo de Sevilla porque había muerto la abuela. Y la madre de la madre, ¿no? Y claro, cuando llegó el padre, porque hasta ese momento no sabes nada, cuando llegó el padre empezamos a preguntarle con el psicólogo y tal, y resulta que lo único que vieron es que este verano, porque esto fue a finales de verano, es que se había pasado el verano encerrado jugando la videoconsola por esto de internet y tal y cual, no salían, no sé cuánto fuera. Pero le preguntaban, no, está bien, no está bien, no está bien. Luego se enteraron de que le habían hecho bullying, que estaban haciendo bullying desde hace tiempo en el colegio, y el chaval lo que hizo fue coger una arma de su padre que tenía ahí colgada y y es así la historia. Exacto. El bullying no llega, sin llegar a estos extremos, igual es doloroso, igual es incapacitante en el relacionamiento de estos niños y adolescentes, ¿no? Y es una problemática real, existe. Antes no tenía el nombre de bullying, como antes el autismo no tenía el nombre de autismo, que igual existía. ¿Sí? Estas cosas existen. Ahora tienen otro nombre porque lo podemos ver de otro lugar, darle otro nombre. Estas cosas existen. Entonces, volviendo al surfista, es una estrategia para poder brindar herramientas al niño de dos formas. Mediante el modelaje, porque nosotros le decimos, a mí me pasaba, por ejemplo, ¿alguien quiere compartir alguno de los miedos infantiles que tenía? Tú mismo, Charlie. Yo me acostaba en la cama y a pesar de que no me daba miedo dormir con la luz apagada, que no había pasado eso, ¿no? Cuando se cerraba la luz, yo dejaba la puerta entreabierta, ¿no? Pues en el marco de la puerta, yo no sé por qué, pero yo veía una sombra y la sombra era como si una cabeza estuviese así, negra, toda negra. Entonces, claro, yo me asustaba porque... Que esta noche voy a tener pesadilla yo con estas cosas. Y yo me asustaba porque digo... Sigo siendo que me está mirando, que está ahí... Y claro, pero no podía dormir. Y entonces, la primera tabla que utilicé, esto fue, no sé, meses o fue años, no sé, porque no me acuerdo, pero la primera etapa que... Aparte de la típica de llamar a los padres, nada, pero cuando ya los padres no venían, la primera tabla que utilicé era taparme la cabeza. Pero claro, yo soy muy peligroso, me moría, o sea, puede ser. La segunda tabla que utilicé fue darle la espalda, si no lo veo no está. Pero claro, cuando me miraba abajo, mierda, está, ¿sabes? La tercera era abrir y cerrar la luz, que lo hacía varias veces porque yo abría la luz y no estaba, pero cerraba la luz y a que aparecía. Y ya la última, que fue que la afronté ya totalmente, es que me levanté y fui hasta allí. Cuando ya me acerqué, mi visión ya no era la misma, ya no estaba. Y a partir de ahí ya... Entonces, por ejemplo, si yo me tuviera que trabajar con un niño que tuviera miedo a la oscuridad, conectaría a partir de esto. ¿Sí? Yo también tenía miedo a la oscuridad cuando era niño, y usé estas herramientas. Él tiene que crear, este niño imaginario con el que está trabajando Jaume, tiene que crear sus propias herramientas. Nosotros lo vamos a ayudar. A veces no le salen las ideas, lo vamos a ayudar. ¿Gracias, por ejemplo? Sí, yo es que más o menos es lo mismo. Y mis tablas eran
relajarme y pensar en cosas positivas que me había pasado durante el día. Ah, Y después ya pasé a canciones, en plan a recordar canciones, así me distraía y me quedaba dormida. muy bien. Muy bien. Pero me gusta. Con este tipo de estrategias, nos ayudamos a los niños a que ellos elaboren sus propias estrategias. Si el nene viene y te dice, pero a mí no me sirve esto, bueno, prueba otra cosa. Pero ve a cantar como decías tú, bueno, prueba otra cosa. Capaz que te sirve leer, capaz que te sirve tener una de estas veladoras con luz más tenue, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miedo a los perros, lo mismo, siempre hay una estrategia. Los veía y cruzaba, tenía, no sé, una pelota para tirar por la duda. No importa lo que sea, también si es rabia, porque ahora estamos con el miedo. Esta herramienta del libro de Vizquerra, él la usa específicamente para el miedo, pero dice que se puede adaptar, por ejemplo, para la rabia. Lo mismo pasaría con la rabia, ira o frustración. ¿Sí? A todos nos pasó que nos enojamos, pero bueno, no agarramos todo a patadas, porque pues encontramos una forma de hacerlo. Tenemos un punching ball para pegarle, respiramos profundo, hacemos om, algo hacemos, nos vamos a un lugar más tranquilo, respiramos. ¿Bien? Hay herramientas, las construimos esas herramientas. ¿Bien? Entonces, la segunda estrategia se llama gacela o cabra. Fernando, dijiste, de dos formas, mediante el modelaje. Ahí va. Muy bien, muchas gracias. Mediante el modelaje, porque le decimos lo que pasó con nosotros, ¿verdad? Y mediante que ellos conectan los dos hemisferios. Le ponen palabras a la emoción. ¿Sí? Entonces, la emoción baja en intensidad. Esto está comprobado con uno de estos casquitos que le ponen en la cabeza de la gente y se ve qué parte del cerebro se prende. Hicieron un experimento. Entonces a las personas les ponían una imagen que generaba una emoción. Un niño con una bomba, una madre con su bebé, etcétera, etcétera. Emociones positivas y negativas. Se activaban, ¿recuerdan? Distintas partes del cerebro y se veían claramente eso en una máquina. Cuando a la persona le decían, ¿qué estás viendo? La persona decía, estoy viendo una imagen horrible, no la quiero ver más. La activación bajaba. ¿Sí? Con esto lo que se comprobó es que las palabras, poner las cosas en palabras, lo que disminuye es la intensidad de la emoción. Cuando uno está mal, va y lo habla, va a la casa del amigo y le dice, no sabés lo que me está pasando, estoy la emoción baja y uno se siente mejor. Muchas veces uno se siente mejor simplemente con hablar lo que le pasa. Porque lo racionalizas, ¿no? Exacto, porque conectas estos dos hemisferios. Entonces la intensidad de la emoción baja cuando uno la puede poner en palabras. Esto es lo que usa el psicólogo de los niños cuando le dicen, ¿cómo estás? O le ponen la carita, ¿cómo estás? ¿Enfadado? ¿Triste? ¿Estás llorando? ¿Estás enfadado? ¿Triste? Esto es lo que usa el psicólogo de adultos cuando le dice a la persona, ¿qué es lo que te pasa? La persona está obligada a decir lo que le pasa. Cuando ustedes están en el setting terapéutico, como están en el consultorio del psicólogo, no pueden mentir. Pueden mentir, están perdiendo plata, están quemando el dinero. Pues. Si mienten, no avanzan, se quedan en ese círculo. Para nosotros no hay problema mientras paguen, para nosotros no hay problema, pero no ustedes. Entonces, llega un punto en el que el paciente, la persona que asiste, se da cuenta que no puede seguir mintiendo más y en un momento va y lo dice. Y cuando lo dice, hace toda esa emoción que estaba ahí y en el momento la persona se siente mal, el psicólogo no puede hacer nada en ese momento. Esa es otra de las cosas. Nosotros no consolamos. Si la persona se pone a llorar, la dejamos llorar porque es lo que la persona necesita. Porque normalmente el intento nuestro de consolar al otro tapa la emoción. ¿Sí? Maite se pone a llorar, yo digo, no, Maite, no, está todo bien, no te pongas mal, todo se va a solucionar, todo se va a solucionar. No sé si se va a solucionar todo. Y no sé si es lo que ella precisa, lo que ella precisa es sacar esa emoción de adentro. Lo que pasa es que normalmente a nosotros nos duele el dolor del otro. Por la empatía. No queremos que el otro sufra. ¿Por qué no queremos sufrir nosotros? ¿Y qué le decimos? No te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a salir bien, todo va a salir bien, ten fe, todo va a salir bien, mirá, hay una agüita milagrosa de Querétaro que no sabés, te arregla todos los problemas, cualquier cosa para tapar ese dolor, no queremos ver ese dolor, no queremos ver ese dolor. Y nosotros los psicólogos somos unos bichos muy raros que no tenemos problema en esto y dale, sacale todo para afuera. Y a mí me duele muchas veces, lo único que puedo hacer con mi paciente, con la persona que asiste, es darle la cajita de Kleenex. Nada más que eso. Típica escena del psicólogo, ¿sabes? Cuando el señor sin palabras, simplemente le arrimas la cajita de Kleenex. Pero es lo que precisa la persona. Lo que pasa es que muchas veces nos dicen de que hay que controlar las emociones y entonces la persona evita llorar. Exacto. Por ejemplo, en un duelo, una muerte de un padre, de un hermano, algo, Exacto.
Yo soy de la idea que hay que llorar todo lo que hay que llorar, porque es tu momento de hacer el duelo. Exacto. O no, o tal vez necesitas estar normal y después. Y después irte a un lugar solo y También, llorar todo lo que pero o puedas. sea, si querés llorar, Claro, pero en algún llorar, momento si a la tenés que Moria sacar. Si Casar. necesitas llorar, ese momento es llorar. Y si después Primero se llora y después ya Después se... ya. Entonces ya empiezas el duelo de una manera diferente. Exacto, pero cuando uno no llora, cuando uno no saca la emoción para afuera, eso termina generando un efecto muy negativo. ¿Sí? Gacela o cabra es una herramienta también para poder trabajar. Ya se apagó, Sí, creo. tal cual. Gacela o cabra es una herramienta para poder trabajar No. las reacciones, principalmente también al miedo. De vuelta le hacemos un cuento al niño. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gacela y la cabra son dos animales, ¿verdad? ¿Los conocés? Sí, te va a decir el niño, no sé qué. ¿Sabés que los dos responden al miedo de formas diferentes? La gacela sale corriendo, ve un león y sale corriendo, bien rápido. Pero la cabra se congela, queda congelada, dura. ¿Sí? A la mayoría de las personas, y si ustedes se ponen a pensar en su historia, frente al miedo nos pasó una o las dos, en distintas circunstancias. Hubo momentos en que el miedo nos congeló, paralizado, y hubo momentos en que el miedo nos hizo huir. Porque son las respuestas naturales que tiene el cuerpo, que son huida o lucha. ¿Por qué se congela la cabra? La cabra, ¿por qué se congela? ¿Por qué nos congelamos nosotros? Porque nos saturamos de adrenalina. Siempre he querido saber por qué, porque me pasó una vez y fue por mi hermana, y éramos unas serias y estábamos, bueno, aquello que cogías nos íbamos a ir juntas y hicimos esto lo digo a mi hermana. Y entonces pues paró un vehículo y claro, no sé, vio algo raro y dice, no, vámonos corriendo. Y yo me venía para mí y yo me quedé petrificada. Y ella me cogió de aquí y entonces salimos corriendo. Y digo, ¿qué me tuvo que pasar a mí ahí? ¿Qué pasa? Que yo suelo tener otro tipo de reacción siempre y esa vez no sé qué me pasó. Debía ser que tenía mucho miedo, no lo sé. Lo que pasó se debe a la misma sustancia que hizo que tu hermana corriera. Las dos liberaron, en ese momento, liberaron adrenalina. Por alguna razón, en tu caso, te saturó y en vez de darte la energía para correr, te congeló. Sí, no podía moverme. Por ejemplo, ¿han visto que los conejos, cuando les da la luz de frente, quedan paralizados y los atropella el coche? Y el tipo va manejando y dice, bueno, conejo, ya es momento que te corra, ¿verdad? El conejo queda paralizado por esta misma razón. La cantidad de luz lo asusta, y ve la adrenalina, queda congelado y no se puede mover y tal, lo atropella. Los antiguos romanos pensaban que las serpientes hipnotizaban, porque cuando la serpiente se sorprende al conejo, el conejo queda duro y la serpiente se lo come sin ningún problema. Los romanos pensaban que la serpiente hipnotizaba, y no explicaban por qué el conejo quedaba duro a la serpiente, porque no se iba corriendo. Y es por esto, porque la adrenalina satura a los sectores que hay en los músculos y no se puede mover. Entonces, al niño le explicamos esto. Cuando tiene miedo, la cabra queda dura, mientras que la gacela corre. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Sí? Si ven la tabla, si ven la tabla de la actividad 2, dice el miedo, entonces le preguntamos al niño, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué reacción tienes cuando tienes ese miedo? ¿Reaccionas como cabra, te quedas duro, o reaccionas como gacela, huyes? ¿Sí? Y ahí le preguntamos, ¿quieres cambiar eso? ¿Quieres hacer otra cosa diferente? ¿Qué es lo que quieres hacer? Acá lo que queremos es que el niño piense acerca de sí mismo. Esto se llama autorreflexión. ¿Sí? En el curso de motivación vamos a trabajar el autoconocimiento y la autorreflexión. ¿Sí? Porque la motivación que vamos a ver es la teoría de la autodeterminación. Y esto es muy importante para poder conseguir esto. Pero ya esto lo vamos a ir poniendo los cimientos con el niño desde ya. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Te quedas congelado o te dan ganas de salir corriendo? Porque a veces no es algo que el niño huya físicamente, con que tenga el deseo de huir, que muchas veces, ¿cómo le parece a usted que se puede expresar el deseo de huir? Pero cualquiera de las dos es mala. Cualquiera de las dos es no adaptativa, sí. Pero claro, cuando Por eso, es la actividad de cambiar. cuando tú preguntas de esas cambios de reacción, no le estás
No cambiar parálisis por huida ni huida por parálisis. No de Tenemos que hacer otra cosa diferente. Vale. Porque en estas dos es el miedo el que gana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el niño se pone ansioso, lo que nos está diciendo es que está sintiendo miedo, que lo que él quisiera es salir corriendo. Sí, igual cuando lloran y gritan es porque quieren salir de donde están. Es una forma de huir. Es una forma de huir. ¿Sí? Y a veces hay niños que quedan así, duro como ruleta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están paralizados. Lo importante, más allá de la reacción que tenga el niño, es que nosotros lo ayudemos a que pase de un lado para el otro. ¿Sí? Que pase de la emoción a la razón, que se conecten los hemisferios para que el niño pueda tener menor intensidad de la emoción y mayor capacidad de acción. No queremos que reaccione, pero sí queremos que él sea un agente activo. ¿Influye la edad? Influye la edad. Mientras más grande, más herramientas, más control y menos intensidad de la emoción. Pero esta herramienta, ya a partir de los 6 años, 4 o 5 años ya se puede usar. ¿Sí? Entonces, porque aunque te parezcan chiquitos con 4 años, ellos ya van pensando cosas. Ya van pensando sobre ellos mismos y un poco sobre los demás, como vimos en el video de las muñecas. Un poco ya van pensando sobre los Los más pequeños es complicado. Mientras más pequeño, más complicado. Hay uno de 3 años que no hay manera, no come ningún día y es tremendo. Lo puedo intentar calmar, pero no es como una adaptación, ya supongo, pero ni comió ayer, ni ha comido hoy. Luego le intento dar un yogur a lo mejor a las 2 horas, a la hora y media, porque algo tiene que tener. Claro, de todas maneras su madre le está informando, pero claro, no sé qué le pasa, es que no sé cómo abordarlo. Bien, bueno, eso si querés lo pensamos el lunes con más tiempo. ¿Sí? Porque es un tema del nuevo... Exacto. Sí, es I3. Recién está entrando, entonces quizás el miedo... No sé cómo, es que a veces yo digo, es que me gustaría saber qué puedo hacer, pero es que... A lo mejor una repetición activa de los padres diciéndole no cojas nada de lo extraño, no comas nada fuera de casa, no toques, no vayas fuera de casa. Porque a veces hay... No sabemos cómo come en la casa tampoco. Claro. Y no sabemos si en la casa... No come absolutamente nada. ¿En la casa? No, aquí. No, por eso, pero no sabemos si en la casa Claro, no es de esos niños que solamente comen papa frita y huevo frito. Sí. Claro, con los niños es complicado porque como tienen pocas experiencias, el aprendizaje significativo no lo puedes aplicar tanto, sin cosas que dentro de lo que ellos ya conocen. Entonces, una vez casi me pasó un libro de cuentos y es que eso es la autorreflexión lo que veo en los cuentos, que claro, como tú has dicho también, ¿no? A través de cuentos, imágenes, porque claro, si yo aplico esto, pero le hago hacer una autorreflexión, un niño que tiene pocas experiencias, me dice, es que no sé, y nos quedamos ahí, en bucle. Exacto. Entonces, se podría hacer con cuentos. Exacto, por eso, tienes que hacerle el cuento siempre, con la gacela y la cabra, hacerle el cuentito. La próxima herramienta es el semáforo. Esto es para más grandes. La otra que tenemos, ahora empezaríamos con las de la ira. ¿Sí? Con la ira tenemos el semáforo y tenemos la tortuga. La tortuga la tienen en el dossier. La tortuga, vamos con la... Sí, yo antes había levantado la mano, más que nada para... Has dicho, no he entendido bien, que hay que pasar de la emotion, a la action, a la acción. ¿Lo he entendido bien? No, de la reacción a la acción hay que pasar. De la reacción a la acción. Sí. De la reacción instintiva a una acción consciente, reflexiva. Ahí quedó lindo esa. De la reacción instintiva a la acción reflexiva. Eso sería el golazo colgándola del ángulo. Sí, Antonio. Bueno, espera un segundo que termino que no he hecho la consulta. Me he equivocado, no es emoción. Para pasar de la reacción a la acción consciente, ¿no? Que has hecho esta cosa, ¿no? Claro, parece muy fácil, tú dices, hay unas herramientas, vale, pero esa persona que tienes ahí delante, con esa emoción, de la ansiedad, ¿cómo se llama? Me da igual el nombre, está bloqueado.
lo que haga, que no traspase esa línea. Decirle que pase a la acción parece muy sencillo y es muy complejo. Sí. ¿Cómo acompañas a esa persona? Porque, ¿se acuerdan que era lo primero que había que hacer? Que lo hable para que lo Conectar. emocionalice. Primero conectar. Primero, por ejemplo, en el caso del miedo pasa poco, pero con la rabia pasa mucho. Lo primero de todo es que no se lastime ni lastime a nadie. Eso es lo primero. Antes de cualquier intervención de educación emocional. No, hablamos de una situación muy tranquila. Pero que tiene miedo. Pero que tiene miedo. El miedo lo congela. Es que no sé cuál es, o sea, no la sé definir. Es una situación de bloqueo, de igual baja autoestima, no tener ganas de hacer cosas. Pero eso es otra cosa. ¿Te animas a para el lunes traerlo como si fuera un pequeño caso clínico? Para el lunes, porque ahora no tenemos tiempo. Pero tráelo, así lo podemos analizar. ¿Sí? Es un caso cercano tuyo que tú conoces bien. ¿Sí? Tráelo, si puedes, por lo Más menos que nada anotarlo. porque estoy viendo que en una simple así se puede pasar y no, es mucho más complejo. Claro, Puede por pasar eso. a la acción cuando tienes a alguien bloqueado. Claro. Lo primero es que la emoción baje para poder hablar, porque esto es hablar. El niño está Bajar enojado. el nivel, ¿no? Claro, el niño está enojado o está paralizado por el miedo, yo le puedo contar todos los cuentos que quiera, le puedo hacer la explicación que yo quiera, no me lo va a entender, ni enojado. Por ejemplo, lo que hablamos la otra vez, lo que hablamos la otra vez de la crisis de ansiedad. Sí, Y como cuando si la fuera persona- eso, una crisis de ansiedad, exacto. En el momento de crisis de ansiedad, yo no le voy, el otro día nos pasó aquí, ¿te contó Maribel? Toda la crisis de ansiedad, ataque de pánico grande como una casa con todo, con movimientos O sea, un ejemplo que tienes. Y en ese momento yo no fui y me puse al lado de ella y le dije, ahora lo que te pasa es que tenés una alcalosis, ¿por qué la cantidad de CO2? No, ahí lo primero era que no se lastimara a ella, que no lastimara a nadie, tranquilizar, despejar a todo el mundo. Eso es la primera intervención. Cuando la persona, lo primero fue llamar a la emergencia por las dudas de que no fuera otra cosa. Eso es lo primero, en un caso, por ejemplo, un ataque de ansiedad que no conoces. Si es una persona que ya tiene una historia de ataque de ansiedad, ya sabes qué es eso, pero siempre lo primero es que no se lastime ni que lastime a nadie. Cuando la persona baja la emoción y está receptiva de vuelta, ahí podemos hablar. En el caso del niño, lo mismo. Primero, por ejemplo, lo sacamos de los estímulos. Si el compañero le hace burla, nos alejamos del compañero para que no se siga enojando. Si tiene miedo a la compañera, nos alejamos de la compañera. Si tiene miedo a la oscuridad, prendemos la luz, etcétera, etcétera. Primero que baja. Cuando vemos que el niño está receptivo, ahí podemos empezar a poner palabras. Lo mismo que pasa con las personas con ataque de ansiedad. Cuando esté bien tranquila, ahí es cuando podemos usar estas herramientas. Porque lo que nosotros queremos es que las vayan incorporando. Por ejemplo, en una crisis de ansiedad, una persona tiene que aprender una forma de respirar para que esto baje. En el momento no la va a aprender. Y una vez que yo te la explique, no le va a quedar. Tiene que hacerla varias veces. Esto es lo mismo. Esto, imagínense, es un trabajo como el de Candel con la babosa. Repetición, repetición, repetición. ¿Te acordás que hablábamos de que cuando yo era chico también tenía miedo y como el surfista usaba tal cosa? Y al siguiente, pues no sé. Obviamente no funciona una vez. Hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y mantenernos nosotros coherentes. Si una vez actúo de esta forma, me tengo que mantener en ese carril. Cada vez que el niño tenga miedo, yo voy a... Porque si yo me frustro, le transmito esa frustración al niño. Si yo digo... Tiro por la borda todo lo que hice. Si una vez le digo esto y la siguiente vez le digo, pues ahora vamos a probar otra cosa, vamos a probar estas gotitas de homeopatía que te van a ayudar. Y a la siguiente vez lo llevo al psiquiatra y le doy risperidona, en fin. Cada vez voy cambiando las herramientas, no dejo tiempo para ver cómo efectúan. Nosotros tenemos en el hospital tenemos una escalera, varias escaleras, una escalera analgésica, la famosa escalera analgésica. Alguien va con dolor y tú no le chutas morfina. Lo primero es empezar la escalera analgésica con paracetamol, ibuprofeno y después va subiendo. Y hasta el último. Es lo mismo. La primera herramienta es esta. Esto no te sirve, por ejemplo, el niño tiene una crisis de ira que rompe todo. Lo primero es, bueno, conectar con la emoción, el semáforo, la tortuga, estas herramientas. Lleva meses trabajando con él y sigue rompiendo todo. Bueno, quizás este niño tiene un problema de control de los impulsos que trasciende lo que yo con mis herramientas de psicólogo puedo hacer y quizás le vendría bien una consulta con un psiquiatra infantil para ver si aquí no nos estamos enfrentando a lo que se llama trastorno
desafiante oposicionista. Quizás, que es lo que después de adultos, la mayoría de los niños que tienen trastorno desafiante oposicionista cuando son niños, de adultos después tienen trastorno antisocial. Quizás, como te digo, quizás. Pero este es el primer escalón de nuestra escalera. ¿Bien? Entonces, ya ahora estamos sobre el final. Te voy a dar... ¿que apagues? Te voy a dar la lista para que firmes.